Cuando se trata de definir qué son palabras de hombres y no palabra de Dios, hay algunos parámetros, 9 parámetros. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo de fin de semana desde el reto de hoy, día viernes. ¿Cómo estás, Julito? Viernes. Eso. Muy bien, contento. Viernes especial. Viernes especial. Fin de semana de elecciones. 2 de febrero, sí. Fin de semana de elecciones. De hecho, queremos animarte si estás acá en El Salvador, que vayas a cumplir tu deber ciudadano. Ve a votar. Ve a votar. Porque el Señor te diga. Sí, ve a votar. Y que lo que queremos decirte más que solamente que vayas a votar es que nosotros en Villanueva tenemos nuestros servicios regulares, los 10 servicios regulares y el campus digital también funcionando. Hay 2 opciones, vas a votar y después vienes al culto, o vas al culto y después vas a votar. Sí, son las 2 opciones. Las 2 alternativas, sí. Hay suficientes horas disponibles, a no ser que tengas que cuidar alguna mesa. Sí, una urna. Y ya he escuchado a algunos que les va a tocar, entonces ve a votar. Pero estamos hablando aquí no de ir a votar, estamos hablando de palabra de Dios versus palabras de hombres. Sí. Y a mí me gustaría cerrar esta semana, después de todo lo que hemos visto, dando algunos parámetros, si podemos utilizar ese término, parámetros acumulados a través de los años, después de ver todos los desmanes que uno ve, ¿verdad? A esta altura de la vida. En el horizonte de la vida del ministerio cristiano. Creo que algunos parámetros que nos sirven de alguna forma para determinar, bueno, ¿y cómo sé yo qué es palabra de Dios y qué es palabra de hombres? ¿Qué son palabras de hombres? Porque a mí no me gustaría andar juzgando a todo el mundo, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado de no tener como el dedo acusador, ¿verdad? La varita de que estoy diciendo, expelliarmus. Pero, hacer, pero uno tiene que tener cuidado de lo que come. Porque si yo lo que estoy comiendo... si como mucho en la calle me puedo intoxicar. Si como de la palabra incorrecta, me puedo intoxicar espiritualmente. Y no hay que comérselo. No. Yo te voy a decir algo de café. Fíjate, café. A mí me encanta el café. Me encanta el café. Pero me encanta el buen café. ¿Está bien? Donde vaya. Y a veces he pagado el café. Y me sirven el café y me lo tomo. Y si no es buen café, no me lo tomo. Yo no me lo tomo. ¿Por qué me voy a tomar un café que no? Que yo sé que yo tomo mucho café y no me da agruras, porque tomo buen café. ¿Por qué me voy a tomar algo que me va a hacer daño? O sea, pero ya lo pagaste, pues siempre me va a hacer daño. Entonces a lo más que llevo es decirle, mire, fíjese, este café está ácido y me lo cambia, por favor, ¿verdad? Está raro porque aquí veo cuándo fue hecho, ahí al final de la taza. Ahí dice Made in China, ¿verdad? pero si me cuido si me cuido mi esófago, ¿cómo no me voy a cuidar el alma? Y muchas personas dicen, no, fíjese que yo, pues sí, tengo 8 años de estar ahí oyendo la misma basura, ¿verdad? Pero ni modo. No. Nadie lo dice y lo piensa, pero pudiera ser. Pudiera ser, ¿verdad? Entonces, mira, vamos a los parámetros. Hay otros que se me están ocurriendo. Pero tenemos 9 parámetros aquí que quisiéramos compartir. No son los únicos, pero son 9 que sirven. Número 1, hay que tener cuidado de que el texto sea siempre explicado con claridad. El texto bíblico. El texto bíblico. Estudiando. Bueno, que la enseñanza venga de la Biblia, ¿verdad? Pero una vez que la enseñanza viene de la Biblia, el texto sea siempre explicado con claridad. Algunos que enseñan la Biblia leen un pasaje y después hablan cualquier otra cosa. Dicen lo que les da la gana. Eso no es exponer la palabra de Dios. La persona que va a exponer la palabra de Dios agarra la Biblia y luego explica la Biblia. Porque está explicando el pensamiento de Dios. Exactamente. El pensamiento de Dios viene dado por su palabra. No nos interesa escuchar, a no ser que vayamos a escuchar a un motivador o vamos a escuchar a una persona que es un buen psicólogo. Que es palabra de hombres. Que es palabra de hombres, y entonces sabemos que vamos a escuchar a este. La vez pasada fuimos a escuchar contigo a un politólogo, a un conferencista muy interesante, pero no era palabra de Dios. No pretendía hacer eso. Entonces, muy bueno eso, pero si vamos a escuchar a un predicador, estamos anticipando que nos va a enseñar palabra de Dios. Y quizás esto es lo más importante. De todo lo que vamos a ver, quizás esto es lo más importante. Si uno va a una iglesia, si uno pone escucha a un
escritor cristiano, si lo escucha leyendo su libro, si uno oye a alguien por medio de digitales. De un podcast y pretende hablar de parte de Dios, tiene que hablar con la palabra de Dios explicándola. El texto siempre debe ser explicado con claridad. Parámetro 1. Parámetro 2. El texto debe ser siempre expuesto en su contexto. Sí. O sea, cada texto fue dicho en un contexto un poquito más grande que le daba sentido a ese texto. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque lo que se ha dicho a través de los siglos, yo no quiero meterle más caldo a esa olla, ¿verdad? Pero un texto puede ser sacado de su contexto y un orador hábil puede hacer que este texto diga cualquier cosa. De acuerdo. Entonces, el buen predicador que es honesto con su texto siempre te va a explicar en qué contexto fue dicho y lo va a aplicar desde ese contexto. De acuerdo. Entonces, número 1, el texto debe ser siempre explicado con claridad. Número 2, el texto debe ser siempre expuesto en su contexto. Y número 3, hay un contexto más grande. Entonces, el texto debe ser siempre consecuente con la Biblia completa. Sí. O sea, la Biblia dice en Salmo 119 que la suma de tu palabra es verdad. Sí. La Biblia completa es el contexto, entonces la Biblia nunca se opone a sí misma, ¿verdad? Entonces uno tiene que entender que la Biblia entera se apoya la una con la otra. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque hay que conocer toda la Biblia. Hay que conocer toda la Biblia y uno tiene la responsabilidad, como han visto a través de estos días, de que hay que conocer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. De acuerdísimo. Aquí tienes tres parámetros simples que tienen que ver con el texto. Básicos. El texto siempre explicado con claridad, el texto siempre expuesto en su contexto, el texto siempre consecuente con la Biblia completa. Pero otro juego de parámetros. Sí. La enseñanza no debe usarse para tratar asuntos personales o hacer indirectas. Totalmente de acuerdísimo. Si hay un problema en la congregación o yo tengo un problema personal con alguien y yo ocupo el mensaje o ocupo cualquier otra, ¿cómo se llama?, plataforma para decirle algo a alguien, estoy mal. Es terrible. Es terrible estar sentado escuchando a alguien y estar pensando, ¿por quién está diciendo esto? ¿Y para quién le estará diciendo esto? Eso es palabra de hombres. Sí. Eso no es palabra de Dios. No. La palabra de Dios es algo que viene de la Biblia. Ahora, en muchas ocasiones alguien me ha dicho, a usted le vinieron a decir que era lo que yo estaba haciendo, pero yo creo que no. Yo creo que la palabra de Dios se aplica a cada persona. O sea, y de pronto hay algunas cosas quizás que tratar con una parte de la congregación. Entonces uno tiene que decirlo. Estamos hablando de esto por esta razón, pero no es una indirecta. No es una chinita. No es una chinita. Pero aquellos maestros o aquellos predicadores que utilizan en el grupo pequeño o en la escuela dominical o en el grupo de jóvenes o en el grupo de matrimonios o en la iglesia ocupan un pasaje para decirle a fulano de tal lo que le quieren decir, están usando la palabra de Dios para dar su propia palabra. Y eso es palabra de hombres. De acuerdo. Hay que tener muchísimo cuidado. Y por supuesto, si somos nosotros los que estamos enseñando, es algo que jamás se debe hacer. Uno tiene que tener el valor para decirle, fulano de tal, vení, yo quiero hablar contigo. Fíjate, dice la Biblia tal cosa. Hay que hablar con la persona, pero no hay que usar el púlpito. O sea, eso no está bien, ¿verdad? Número 4. Número 5, los actos de quien enseña deben acompañar su enseñanza. Totalmente. O sea, lo vimos en algún momento. Hebreos capítulo 13 dice, acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra de Dios. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. E imitad su fe. O sea, pero lo que está diciendo es, evaluemos. Chequen al mister que está allá adelante, ¿verdad? O a la mistera, a la misis que está allá adelante, revisen cómo ha vivido su vida y entonces hay que imitar su fe. Yo creo que en esta parte habla específicamente de cómo está viviendo su vida. No solo cómo la ha vivido antes. Sí, la vida es muy clara, la Biblia es muy clara. Tiene que haber una armonía entre lo que uno dice y lo que uno hace. Sí. Pero creo que hay un parámetro más. Las actitudes de quien enseña tienen que acompañar su enseñanza. Sí.
que es diferente que las acciones. Totalmente. Hay una parte de todo esto que se rebalsa en una actitud de orgullo, de arrogancia, de superioridad. Y el que está enseñando no puede tener esto. O sea, el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí. Que soy manso y humilde. Que soy, no que hago, que soy manso y humilde. Y yo entiendo que el que está enseñando tiene que ser ejemplo en el hacer, pero tiene antes que ser ejemplo en el ser. Me dijo alguien, realmente no de un pastor, sino que de un director de alabanza, que tuvieron un problema en el parqueo, pero era algo del parqueo, del lugar donde se habían parqueado. Y dice que este hermano se peleó y fue muy arrogante. Eso fue lo que me dijo él. Y me dijo, y después él pasó a dirigir las alabanzas y empezamos cantando con santidad y con humildad. Yo me acerco a ti, Señor, y yo dije, qué terrible, porque no hay una coherencia entre lo que cantas. Y porque es bueno decirlo, es el pastor, pero son todos los que están ahí adelante. Sí, todos los que de alguna forma tienen acceso a nuestra mente, nuestro corazón, que nosotros podemos algo de confianza en ellos. Con humildad y sencillez me acerco a ti, pero todos ustedes quítense frente mío. Sí, o sea, hay una parte de entender que lo que decimos viene de Dios, que tiene que reflejarse en lo que hacemos y en lo que somos. Sí. En lo que hacemos, sí, y lo anterior. Y cómo... Y lo que somos. Y voy a decir, y lo voy a decir de otra manera. Las actitudes. Y lo que sentimos. Sí. Y lo que sentimos se refleja. Sí. Se refleja. Aclarando otra vez que nadie es perfecto. Y que hay áreas que... Por supuesto, ¿verdad? Es tan difícil ser humilde cuando uno es el mejor. Es imposible llegar a esto, pero el que tiene... lo hemos dicho, el que se mete a enseñar la Biblia, el que se mete a pretender enseñar la Biblia, dice, bueno, lo dice Santiago capítulo 3. Os hagáis maestros, muchos de vosotros. Y lo que dice es acarrearéis mayor condenación. Dice que recibiréis mayor condenación, es lo que está diciendo. Y lo que te he dicho en otras ocasiones. No es una condenación de Dios. No es una condenación de Dios. Lo que está diciendo, ustedes van a estar sujetos al escrutinio público. A las pedradas. Sí. O sea, van a recibir mayor condenación. Mira, en contexto de política, el que se mete a político tiene que saber que va a recibir muchísima evaluación de la gente, justa e injusta. Sí. Pero el que se mete... Todos los que están en la... este todas fin de esas semana. Fotitos. Sí. Mira, pero el que se mete al ministerio... Sí. Es similar. Tú sabes que en el contexto inmediato de hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que reciben una mayor condenación, dice el por qué. El versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Sí. O sea, todos fallamos. Sí. Entonces, tengamos mucho cuidado al meternos a enseñar, porque todos fallamos. Sí. Todos fallamos. Entonces, como todos fallamos, tenemos que tener mucho más cuidado si estamos enseñando. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y con cómo nos proyectamos en lo que sentimos, en las actitudes, ¿verdad? De acuerdo. Por eso, te he dicho, el texto tiene que ser siempre explicado con claridad, el texto tiene que ser siempre expuesto en su contexto, el texto tiene que ser siempre consecuente con la Biblia completa. Voy a tomar un poquito de café. Dale. Y hemos sacado 6, ¿verdad? Esos 3 primeros. La enseñanza no debe usarse para tratar asuntos personales o hacer indirectas. Los actos de quien enseña deben ser acompañados en su enseñanza, deben acompañar su enseñanza. Las actitudes de quien enseña deben acompañar su enseñanza. Pero entonces, como consecuencia de esta, número 7, la autoridad o la reputación de una persona debe acompañar su enseñanza. Sí. Porque tú tienes que lo que viene de los dos anteriores forma un testimonio, si puedo usar esto, que acompaña la enseñanza. Cuando tú vas a un lugar y todo el mundo habla mal del maestro, ahí hay algo que está mal, que totalmente. Está mal, ¿verdad? Sí. Entonces yo veo que en nuestra amada América Latina, los cristianos cerramos nuestros ojos a esto y decimos, no, pero... Quieren ver lo bueno, nada más. Sí, queremos ver lo bueno, pero es un buen líder. Es un buen hombre, me ayudó en tal momento. Tiene algunas cualidades. Tiene algunas cualidades. Y tiene las cualidades. Y lo que enseña me gusta, me ha ayudado de tal manera. Pero no es palabra de Dios. O sea, si no tiene buen testimonio de los de afuera, dice 1 Timoteo capítulo 3,
Yo tendría mucho cuidado de ver si realmente, como aprendimos el otro día, tendría mis inquietudes si ha pasado suficiente tiempo en el secreto. Sí, como aprendimos, el secreto con Dios, ¿verdad? Entonces, ese sería otro parámetro. Totalmente. Y finalmente tengo 2 parámetros más, porque creo que se nos está acabando el tiempo. Tengo un par más que compartir, creo que valen. Una es, a mí me inquietaría más si una sola doctrina o una sola idea domina toda la enseñanza de un mismo predicador. Yo lo he escuchado eso demasiadas veces. Cuando un maestro regresa a lo mismo, es la misma cosas doctrina. Buenas. Sí, cosas buenas. Vamos a terminar hablando siempre de oración, porque al final la oración es la clave. O la gracia es la clave, o la predestinación es la clave, o el libre albedrío es la clave, o las misiones es la clave, esto es la clave, esto solo es la clave, esto es la clave. Y todo tiene que ver con eso y no nos importa todo lo demás. Dijo Pablo, yo no he rehuido enseñarlos todo el consejo de Dios. El consejo de Dios, ¿verdad? Porque yo estoy para mostrarles lo que la Biblia dice. Yo quiero desarrollarlos a ustedes y se necesita todo. Yo lo he dicho. No es solo el amor, no es solo profecía. No, yo lo he dicho todo el tiempo. No es solo exhortación. Gusanos. Sí. Yo he dicho todo el tiempo. La clave en el ministerio es que no hay una clave en el ministerio. Sí. Todo es importante. Entonces, cuando tú tenés a un maestro que solo enseña de lo mismo, ahí hay un problema. Esa palabra es la palabra del maestro. O sea, es para decir en buen salvadoreño o en buen latinoamericano, esa es la pila del hombre o la pila de la mujer, y hay que tener mucho cuidado porque ha tomado un aspecto de la palabra de Dios y lo ha hecho su cruzada personal, y hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la novena? La novena sería el opuesto. Cuando un predicador salta de moda en moda en sus enseñanzas y tú agarras a alguien y lo ves a lo largo del tiempo, y entonces cuando adoración fue la cosa, él era pura adoración. Sí. Y después la cosa fue, yo no sé, ser misional. Porque entonces eso fue, pero de repente lo viste siendo mesiánico, y de repente lo viste siendo no sé qué, y de repente lo viste siendo no sé qué. Entonces tú ves que no hay una consistencia en su relación con Dios, sino lo que es una pelotita de ping-pong. Y no hay palabra de Dios. Sí. Lo que hay es el rebote de un montón de ideas humanas. Sí. Y quizás hay un buen corazón. Otra vez más, no estoy cuestionando su corazón, pero estoy cuestionando su relación con Dios, porque lo que hay es una relación con las modas evangélicas. Yo tendría mucho cuidado, muchísimo cuidado. 9, que el texto sea siempre explicado con claridad, que el texto sea siempre expuesto en su contexto, que el texto sea siempre consecuente con la Biblia completa, que la enseñanza no debe ser usada para tratar asuntos personales o hacer indirectas, que los actos de quien enseña acompañen su enseñanza, que las actitudes acompañen su enseñanza, que la reputación de quien enseña acompañe su enseñanza, que una sola doctrina no domine toda la enseñanza del predicador, y que un predicador no salte de moda en moda en sus enseñanzas. ¿Y tú tenés uno más? Sí, una es que hay que tener cuidado con aquellos que manipulan las emociones, porque de eso hay una tonelada. Sí. Y entonces yo busco la enseñanza, especialmente ahora pienso en iglesias, la enseñanza se convierte más en una experiencia que en una enseñanza. De acuerdo. Entonces no salís nutrido. Y quizás una que tiene que ver con lo mismo es que hay que tener cuidado con aquellos que buscan beneficios personales por medio de la capacidad de exponer a muchos. Qué tremendo. Yo creo que uno tiene que tener cuidado. Yo no digo que alguien no puede compartir una carga o una necesidad, pero si yo ocupo, tengo el privilegio de tener esto para hablar de parte de Dios, y yo lo ocupo para decir que pobrecito yo, y estoy bien desgraciadito, y entonces que mi carro me chocaron, y entonces yo creo que uno tiene que tener cuidado. Yo no creo que uno no puede compartirlo, porque si yo soy el pastor y me chocaron, yo me siento cargado, yo lo puedo compartir con mi congregación, pero no porque estoy buscando que alguien me diga, mira hermano, yo le voy a arreglar el carrito. Y si es el estilo de vida, ¿verdad? Sí. Hermanos, dentro de 15 días cumplo años. Sí. O sea, sería peor que he chueco, ¿verdad? Entonces sí, de plano. Dice que valen la pena, ¿no? Sí. Esos dos. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto es mantener nuestras antenas arriba y tener con mucho cuidado. Sí. Con mucho cuidado no volvernos personas
que tenemos la creencia de que somos jueces, sí, pero tener el cuidado de mantener la responsabilidad de no ser engañados por palabras de hombres. Y la mejor forma es tener algunos parámetros que nos indiquen que si algo suena como que no es de Dios, mantenernos lejos. En algunas ocasiones, algunos de estos parámetros que hemos mencionado el día de hoy podrían suceder eventualmente, y yo creo que eso no necesariamente no nos debe obligar a salir de un lugar. Pero cuando los parámetros son consistentes y se repiten vez tras vez y se acumulan y a veces se van desarrollando de poquito a poquito, quizás es el momento para decir: es hora de ir a buscar palabra de Dios, porque a mí me interesa lo que Dios dice y no lo que los hombres dicen. Totalmente de acuerdo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos fuertemente a que evalúes de qué te estás alimentando espiritualmente. La iglesia, los libros, los blogs, los posts que uno puede ver y tener cuidado. Y si uno tiene esta percepción con base en estos y otros parámetros más, que la cosa no está bien, es tiempo de cambiar. Y si lo que estás buscando es que un buen hombre te enseñe, qué bueno, busca palabra de hombres. Pero si lo que estás buscando es la palabra de Dios, entonces asegúrate que lo que te están dando es precisamente eso, palabra de Dios. Ok, y estamos en fin de semana de elecciones. Queremos animarte a que vayas a tu iglesia, sí, donde se predica la palabra de Dios, sí, y que le metas con todo y que vayas a votar, como dijimos hace un rato. Si vives acá en El Salvador, si estás en otro país donde no hay votaciones, solamente ve a tu iglesia, por supuesto. Y si estás acá en El Salvador y no tienes iglesia, eres más que bienvenido a Vida Nueva, cualquiera de nuestros 5 campus. Nos estamos reuniendo en Campus Hotel, nos estamos reuniendo ahora en la Universidad Evangélica de El Salvador. Si tú quieres más detalles, puedes entrar a las redes sociales de Vida Nueva y se explica cómo llegar. Y esta noche estamos, por supuesto, acá en Noche de Viernes en Miralvalle y en Noche de Viernes en Campus Lourdes. Que pases un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.